Bueno, muchachos, vamos a iniciar la grabación de este podcast y se fue la luz. Coñuela madre. No nos pelan, chicos. No. Bueno, muchachos, iniciamos de nuevo. Ahora sí, luz. ¿Qué opinan ustedes del problema de la luz? Bueno, empezando con lo personal, una tortura absoluta. Sí, porque ahora tenemos al niño. No, y verdaderamente creo que bastante lamentable todo ese tema. El daño, digamos así, que provoca este gobierno, el daño que ha hecho a los venezolanos, al sistema eléctrico, que provoca a nuestra economía, a nuestra tranquilidad, verdaderamente terrible. Mira eso, yo tengo una amiga bien conspiranoica que me dijo esto. Yo opino que esto es una estrategia del gobierno para mantenernos a todos en vilo, malhumorados y que la gente le tenga rabia a Trump. ¿Qué opinas? Bueno, primero, esto no es culpa de Trump. O sea, el tema de la luz. El mal servicio tiene años ocurriendo y alguien que tenga 4 dedos de frente, que tengamos una capacidad de razonar de manera básica, se da cuenta de que la destrucción de la industria eléctrica, bueno, viene a partir del chavismo, del socialismo, la falta de inversión, la estatización de la empresa eléctrica. Esto tiene años ocurriendo. De hecho, yo me acuerdo, Juan, yo creo que tú me acompañaste mucho a protestas que hacíamos en el 2010, 2011, 2012, cuando la gente, claro, la gente se iba a la luz, pero se iba muy esporádica, pero se iba con mayor frecuencia que años anteriores. Entonces estábamos viendo de que sí había un problema y estábamos tratando de alertar a la población a que oye, tenía que pronunciarse. El problema está es que, bueno, dejamos que esta gente avanzara en la destrucción del sistema eléctrico. Ahora ninguna protesta No, valoro. es que el gobierno no tiene ninguna capacidad en este momento de responder. Sí, es una cuestión, diría yo, de que literalmente no hay capacidad técnica, económica, de ofrecer una solución en el corto plazo. Por supuesto, el sistema debe reconstruirse, deben realizarse ciertas reformas, ciertos cambios, pero es algo que va a llevar un merecido tiempo. Sí, inversión también. Inversión. Es que fue muy fácil destruir, pero ahora construir es más difícil. No solo se destruyó en lo que es la infraestructura de la industria eléctrica, sino también tampoco que hay dinero porque no hay inversión, sino es que también lo que es la mano de obra calificada, lo que es la mano técnica, mucha gente se fue del país. La fuga de talentos claro, que se ha dado. Hay muchas variables que, bueno, hay que tomar en cuenta para esta nueva etapa, que en mi opinión, porque la gente que quiere acusar a Trump que es el responsable, yo en mi opinión él más bien está planteando soluciones, entre ellos la inversión privada, ¿no? Mira, yo recuerdo que se decía que la central del Guri tenía tanta capacidad para producir energía que eso es una leyenda de la Cuarta República, no sé si eso es verdad. Dicen que ya por allá por los Andes había unos motores gigantes, cuyo único uso era desperdiciar energía eléctrica. Porque, sabes que tú vienes y produces energía, pero la energía tiene que estar en equilibrio con lo que se está en ese momento consumiendo. No se puede producir más de lo que se está consumiendo. Las características de la electricidad no puede haber ese superávit. Eso, bueno. Esos motores compensaban. Después recuerdo que se empezó a vender energía a Brasil, ¿te acuerdas? Sí, ahora sí. Y una buena parte de ese norte de Brasil, ellos tenían energía gracias a la energía que le vendía a Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Destruido el socialismo? ¿Qué le pasó al Guri? Sí, hecho el socialismo, claro. La cuestión es, porque si razonamos, vamos a llegar a la conclusión de bueno, que los responsables son esta gente, el chavismo, el socialismo, el modelo. Pero la cuestión es, ahora, ¿cómo se soluciona? Se soluciona con más socialismo. Por ejemplo, con el socialismo no vamos a construir ningún tipo de industria. ¿Cómo llamamos la inversión? Por eso que yo sí creo en lo que es la transición. Esto ya lo hemos hablado en varios videos hemos analizado la transición, hemos reflexionado sobre eso. Y la transición está para eso, no solo para
que haya un cambio de gobierno, sino que en ese proceso de transición se hagan cosas, se apliquen políticas para que mejore la calidad de vida, o sea, para que se entregue realmente un gobierno, se entregue un Estado, se entregue un país, una nación en mejores condiciones. Pero claro, ¿qué se está haciendo actualmente? Es una buena pregunta. ¿Qué se está haciendo? Aumentar la luz. Bueno, claro, pero ¿cuál es la solución? La solución es más, vean, yo en estos días, Yo te voy a poner algo ilustrativo, que lo escuché de unos, esto fue como un programa que hicieron, pero unos técnicos hablando de su cosa, de técnico, como técnico. Y ellos dieron un dato interesantísimo. Ellos dijeron, la gente siempre notó que a Caracas no se le iba la luz. Y la gente creía que era porque les tenían una preferencia. Entonces a ellos no les cortaban la luz. Y él decía, no era eso. Era que recuerden que existía la electricidad de Caracas, una empresa privada. privada. Y ellos tenían capacidad de generación autónoma. Entonces, cuando ellos les iban a cortar la luz a Caracas, les avisaban y ellos encendían su generación interna y eso mantenía a la capital iluminada constantemente, porque ellos tenían esa capacidad de respuesta como empresa privada de generar energía para sustituir lo que estaba faltando del Guri. Bueno, ¿sabes? Acabó con la electricidad de Caracas. La nacionalizó. La nacionalizó y bueno, ya no tienen capacidad de producción. Claro, pero entonces es que ve, la solución, esto es un buen debate. En estos días me contaban que estaban como conversando en un espacio como el nuestro y estaban hablando sobre la ciudad urbana. Ese es otro tema que más adelante será interesante debatir. Tema candente. Tema candente. Sí, creo que sobre todo aquí Sí, en estos momentos. Sí, aquí en nuestro pueblo. Y se hablaba sobre, en esa reflexión que hacían, los que estaban hablando, de que unos hablaban sobre que, bueno, a favor de la privatización, pero otros estaban que no, que había que administrar bien lo que eran los impuestos, el dinero que viene de los impuestos, es como que el buen burócrata. No, ese es el buen socialismo. Este sí es el verdadero socialismo que este sí lo va a lograr. Eso mismo. Entonces, claro, con el tema del aseo, es como que es una receta que se ha aplicado, o sea, no funciona. No era verdadero socialismo. Eso mismo. Ahora vamos a aplicar porque yo vengo con todas las buenas intenciones, no funciona. También, esto se aplica con el tema de la luz. O sea, el buen burócrata en la luz, el buen socialista o el buen político que administra una empresa eléctrica no funciona. Lo que hay que trabajar es el que dé el servicio, es alguien que tenga su empresa y desee ganar legítimamente dinero con ese trabajo, porque ese es un trabajo, ¿me entiendes? Eso que la gente muchas veces se demoniza eso, la gente tenga su empresa que preste los servicios, ¿no? Este es un abusador, un ladrón, que quiere explotar los recursos del pueblo y ese tipo de discursos. Pero es que ahí viene otro detalle, que es la anarquía urbana. Porque fíjate, ¿a quién le cobran siempre los servicios? Al comercio organizado, al centro, a las urbanizaciones, ellos están organizados. Pero los barrios también consumen luz, y bastante. ¿Cómo les cobras eso? Por ejemplo, ¿cómo le cobras tú la luz a un cerro de Caracas? Me imagino que hay mecanismos para poder medir el consumo energético. Supongo que será el Espíritu Santo. No. Si hay mecanismos, lo que hay, claro, me imagino que hay que hacer una inversión. Esa es la cuestión. Pero es que ese es el problema. ¿Cómo le pones tú un moñito a algo que de por sí es incontrolable? Un barrio es algo incontrolable. No hay calles. Al final, la gente tiene que llegar es por una callecita. ¿Me entiendes? Ese es parte del problema, la anarquía urbana. Entonces, los que pagan tienen que pagar por los que no quieren pagar o no pueden pagar o no saben cómo cobrarle. Yo escuchaba cuentos en la Cuarta República de que iba la gente de la electricidad, de Cadafe, a cortar la luz a los morosos y los sacaban a tiros de un barrio. Los amenazaban que los iban a linchar. Ajá, entonces ahí donde está el Estado. O sea, ahí está el verdadero papel del Estado. O sea, que se va a cumplir las leyes, las normas. Pero aquí donde yo digo, estamos dispuestos a continuar con un modelo donde se subsidia, o sea, algo que realmente en el fondo no se puede subsidiar. O sea, que al final va a generar un problema, una crisis por un excesivo gasto. O sea, vamos a seguir en eso. De hecho, vamos a seguir, en mi opinión, es como alcahuetear. Porque te lo pongo así. Ve el tema del Internet. Tenemos ya años
de que se abrió el mercado al internet privado. ¿Verdad que sí? Relativamente. Mira, Sí. es así. Aquí tiene Quillo, bueno, hay varias empresas. La gente, ahora, o sea, yo he estado observando, tengo un familiar que trabaja en una de las empresas y el aumento del servicio privado Tú lo ves constantemente. sí, claro, la gente está contratando el servicio privado y es mucho más costoso que el público. Mira, Y la gente lo paga igual. ya que antes le puso fibra óptica, ahora sí. Bueno, Ahora sí. pero, Ahora sí puso la fibra óptica. pero ve cómo lo privado obligó a CanTV a competir, porque estaba CanTV, el monopolio, ¿verdad? No le importaba mejorar, porque, bueno, te la tenés que calar conmigo. No hay una opción. Por eso es que yo no... No hay competencia. Eso mismo, el sistema, esa es la clave, el sistema privado se debe abrir el mercado para que se compita. ¿Por qué pasa? Es como el tema del acero. El problema del acero es que si hay una sola empresa que está como cooperando en coordinación con el Estado, aunque sea privada, tal vez al inicio puede ser un buen mecanismo, pero eso tiene que diversificarse, tiene que haber más empresas de acero urbano que compita con esa que está ahí. ¿Entiendes? Es como el tema de lo que vengan a invertir para la energía eléctrica. Si viene una empresa, se tiene que abrir el mercado para que vengan varias empresas a invertir, para que haya la competencia. Si yo, esta no me gusta o no está dando un buen servicio, yo contrato a la otra. ¿O no? Es que tiene que ser así. Pero date cuenta que es un problema de pensamiento y de paradigma. Es romper con el paradigma de que el Estado lo va a solucionar, de que el político lo va a solucionar. Necesitamos un servicio bueno y constante. Y ese servicio hay que pagarlo. Y esa cuestión de que no hay que subsidiarlo porque no lo va a poder pagar, eso es ver a la persona como si fueran unos inútiles, como que si fueran una gente que no pudiera trabajar ni producir. La gente siempre va a buscar la manera de crecer y tener su servicio. ¿Sabes algo, Jesús? Que esto es una anécdota que yo cuando la escuché me quedó mucho y creo que es un buen momento para compartirla. Y es... para que se entienda, en el tema de la comida en la Europa de la posguerra. A veces la comida se daba por medio de cupones, ¿no? De cartones de racionamiento. Obviamente por medio del Estado, con todos los inconvenientes que eso conlleva, la situación de la posguerra, la caída económica y demás. Y entonces, obvio, llegaban estas propuestas de privatización, de liberalización económica, y surgían esas mismas dudas. O sea, ¿cómo la gente va a comprar la comida? O sea, no tienen ni para sí mismos cómo se supone que van a costear la comida. Hasta que hubo un cambio de paradigma de un momento a otro, y bueno, el abastecimiento que hubo en el servicio alimenticio, en los alimentos, la reducción de la pobreza que hubo fue extremadamente significativo. Claro, porque se liberó el mercado. Claro, hubo un cambio de paradigma que es lo que dice Juan. Bueno, es que es lo que pasó cuando Maduro liberó el sector alimentos. Sí, sí. Los anaqueles que estaban vacíos, mágicamente. Y hay que decirlo, el mismo chavismo liberó el mercado del sector alimentos. Claro, lo hizo porque llevó tanto golpe y coñazo el venezolano que el mismo Estado dijo, si seguimos por este camino de intervención, de burocracia y de controles de precios, nos vamos a morir de hambre. ¿Entiendes? Entonces, al liberar el mercado, se quitaron los controles de precios, ¿qué pasó? La gente comenzó a producir. Bueno, muchachos, yo para terminar opino que si queremos un mejor servicio, la gente tiene que empezar a pagar. Y tiene que ser privado. Porque mientras eso sea público, eso no va a servir. Y Pues tenemos que aceptarlo. Claro, porque si la gente comienza a pagar, pero le paga al Estado, porque el servicio está controlado por políticos, eso no va a funcionar porque el político no es eficiente en ese tema de generar como una industria dentro del Estado. El que realmente es eficiente es la empresa privada porque tiene legítimos intereses de crecimiento económico y de sobrevivencia. Si yo tengo una empresa, yo voy a buscar la manera de generar mejor servicio para que me contraten. Entonces, pero al político no le importa, porque si la empresa quiebra, la van a rescatar el mismo Estado. O no sabe. Eso mismo. Bueno, yo creo que en parte concluido también, respondiendo nuevamente lo que te comentó tu conocida, considero completamente equivocado
de que Donald Trump sea el causante, claramente, de la situación que actualmente se vive con el tema eléctrico. Creo que si viviésemos en un mundo alterno, gobernase quien gobernase Venezuela en este momento, estaríamos atravesando exactamente los mismos problemas. Pero lo importante, como dice Jesús, es que existe un plan y unos mecanismos para poder ir saliendo poco a poco de esa situación. Pero ciertamente es un proceso que se va dando paulatinamente. O sea, se hablan de incluso más de 20.000 millones de dólares. No para aumentar la producción eléctrica, sino recuperar lo que se producía con anterioridad. No, y también viene el tema del pago de las deudas, que ahí es otra cosa. Sí. Lo que pasa es que la gente no está viendo el trasfondo del problema que tenemos realmente y qué se está haciendo para resolver. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué le dices a Trump? ¿A quién? ¿Qué le dices a Donald Trump? ¿Qué le dirías? Yo pienso que el catito sabe lo que está haciendo. Y tengo más fe en su razonamiento que en el razonamiento que ha gobernado la oposición durante estos 20 años. Así que opino que es un problema que no se resuelve rápido, porque realmente fueron más de 20 años de destrucción. Y estamos caminando en la solución. Claro. Muy bien. Bueno, que tiene la cochina. Y esta es la cochina. Listo. Tú tienes más flow.